Cordial saludo. Bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros temas legales de interés. Continuamos con nuestro curso de Introducción al Derecho, estudiando en esta oportunidad el capítulo cuarto del libro segundo de la obra El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, que tiene por título De los límites del poder soberano. Rousseau inicia este capítulo planteando que el Estado o la ciudad se perciben como una entidad moral cuya existencia radica en la unión de sus miembros. En este contexto, destaca que la máxima preocupación de esta entidad es su propia conservación, y para lograrlo requiere de una fuerza universal y activa que le permita dirigir y disponer de cada parte de manera conveniente para el bien del conjunto. Nos dice que, tal como la naturaleza concede al hombre un poder absoluto sobre sus miembros, el pacto social otorga al cuerpo político un poder absoluto sobre los suyos, que dirigido por la voluntad general es conocido como soberanía. Además de la entidad pública, Rousseau subraya la existencia de personas privadas que componen la sociedad, destacando la independencia natural de sus vidas y libertades respecto a la entidad pública. Por lo anterior, enfatiza en la necesidad de distinguir adecuadamente los derechos de los ciudadanos y del soberano, así como los deberes de los ciudadanos como súbditos y sus derechos como seres humanos. Posteriormente, el autor nos dice que al participar en el pacto social, cada individuo cede una parte de su poder, bienes y libertad en beneficio de la comunidad. Sin embargo, destaca que esta cesión se limita a lo que es esencial para el bien común, y el soberano, que representa la voluntad general, es el único juez para determinar esta necesidad. Nos dice que el ciudadano tiene el deber de prestar servicios al Estado cuando el cuerpo soberano lo requiera, pero el Estado, mucho ojo con esto, no puede imponer cargas inútiles a los ciudadanos, ya que nada debe hacerse sin una razón. Rousseau argumenta que los compromisos con la sociedad son mutuos y al cumplirlos se trabaja tanto por el bien común como por el propio. La voluntad general, que siempre busca el bien de todos, surge porque cada individuo, al votar por el bien común, considera su propio interés, nos dice. Según él, esto demuestra que la igualdad de derechos y la noción de justicia provienen de la preferencia individual y la voluntad general solo es verdadera cuando se origina y se aplica a todos. De la misma forma, el filósofo señala que cuando se trata de derechos particulares no definidos por un acuerdo general, surge, como es lógico, la controversia y el litigio entre los intereses individuales y el bien público. Y en vista de ello, la falta de leyes claras y jueces definidos crea un proceso incierto en el cual no hay principios equitativos que guíen la resolución de tal controversia. Como es nuestra costumbre, leamos en este punto uno de los apartes del capítulo que venimos estudiando. Abro comillas. Sería pues ridículo fiarse o atenerse a una decisión expresa de la voluntad general que no puede ser sino la conclusión de una de las partes y que por consiguiente es para la otra una voluntad extraña, particular, inclinada en tal ocasión a la justicia y sujeta al error. Así como la voluntad particular no puede representar la voluntad general, esta a su vez cambia de naturaleza si tiende a un objeto particular, y no puede, en caso tal, fallar sobre un hombre ni sobre un hecho. Cuando el pueblo de Atenas, por ejemplo, nombraba o destituía a sus jefes, discernía honores a los unos, imponía penas a los otros, y por medio de numerosos decretos particulares ejercía indistintamente todos los actos del gobierno. El pueblo entonces carecía de la voluntad general propiamente dicha, no procedía como soberano, sino como magistrado. Esto parecerá contrario a las ideas de la generalidad, pero es preciso dejarme el tiempo de exponer las mías. Concíbese desde luego que lo que generaliza la voluntad no es tanto el número de votos cuanto el interés común que los une, pues en esta institución cada uno se somete necesariamente a las condiciones que impone a los demás. Admirable acuerdo del interés y de la justicia, que da a las deliberaciones comunes un carácter de equidad, eliminando en la discusión de todo asunto particular, falto de un interés común, que una e identifique el juicio del juez con el de la parte. Cierro comillas. Posteriormente, Rousseau destaca que desde cualquier perspectiva
El pacto social establece una igualdad entre los ciudadanos, obligándolos bajo las mismas condiciones y otorgándoles idénticos derechos. Nos dice que según la naturaleza del pacto, todo acto de soberanía, es decir, toda expresión genuina de la voluntad general, afecta de manera igual a todos los ciudadanos. Esto significa, según él, que el soberano reconoce únicamente el cuerpo de la nación sin hacer distinciones individuales. El filósofo define un acto de soberanía como un convenio no entre una autoridad superior y una inferior, sino entre el cuerpo social y cada uno de sus miembros. Escuchen ustedes este interesante aparte. Nos dice que este tipo de convenio es legítimo porque se basa en el contrato social, equitativo porque es compartido por todos, útil porque su único propósito es el bien general y sólido porque cuenta con la fuerza pública como garantía de su supremacía. Mientras los ciudadanos estén sujetos a estas convenciones, solo obedecen, nos dice, su propia voluntad. Por lo tanto, determinar los límites de los derechos respectivos del soberano y los ciudadanos implica investigar hasta qué punto estos últimos pueden comprometerse consigo mismos, con cada uno y con todos los demás en el marco de estas convenciones. Leamos ahora otro de los apartes del capítulo que venimos estudiando. Abro comillas. De esto se deduce que el poder soberano, con todo y ser absoluto, sagrado e inviolable, no traspasa ni traspasar puede los límites de las convenciones generales, y que todo hombre puede disponer plenamente de lo que le ha sido dejado de sus bienes y de su libertad por ellas, de suerte que el soberano no está jamás en el derecho de recargar a un súbdito más que a otro, porque entonces la cuestión conviértese en particular, y cesa de hecho la competencia del poder. Una vez admitidas estas distinciones, es tan falso que en el contrato social haya ninguna renuncia verdadera de parte de los particulares que su situación, por efecto del mismo, resulta realmente preferible a la anterior, y que en vez de una cesión solo hacen un cambio ventajoso de una existencia incierta y precaria por otra mejor y más segura, el cambio de la independencia natural por la libertad, del poder de hacer el mal a sus semejantes por el de su propia seguridad y de sus fuerzas que otros podían aventajar por un derecho que la unión social hace invencible. La vida misma que han consagrado al Estado está constantemente protegida, y cuando la exponen en su defensa, ¿qué otra cosa hacen sino devolver lo que de él han recibido? ¿Qué hacen que no hicieran más frecuentemente y con más riesgo en el estado natural, cuando librando combates inevitables, defendían con peligro de su vida lo que les era indispensable para conservarla? Todos tienen que combatir por la patria, cuando la necesidad lo exige, es cierto, pero nadie combate por sí mismo, y no es preferible correr por la conservación de nuestra seguridad una parte de los riesgos que sería preciso correr constantemente tan pronto como ésta fuese suprimida. Cierro comillas. Para terminar nuestro estudio de este capítulo cuarto, vale la pena recordar lo que intenta explicarnos el autor en estas líneas. Nos dice que el poder soberano, aunque absoluto y sagrado, está limitado por las convenciones generales del contrato social. Manifiesta que cada individuo puede disponer plenamente de lo que le ha sido concedido por estas convenciones, y el soberano no puede favorecer o cargar a un ciudadano más que a otro. Para Rousseau, el contrato social no implica una verdadera renuncia de los individuos, sino un cambio ventajoso hacia una existencia más segura y libre, prefiriendo la libertad sobre la independencia natural. Según este pensador, la vida dedicada al Estado está constantemente protegida y al defenderlo, los ciudadanos simplemente devuelven lo que han recibido. En última instancia, destaca que, a pesar de los deberes hacia la patria, la unión social hace que los riesgos sean más manejables y preferibles en comparación con la constante incertidumbre y peligro que presentaban en el estado natural. Hemos llegado al final de este capítulo cuarto del libro segundo del contrato social. Espero que este tema sea de su interés y que ante todo sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Anchor o Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.